8 ejercicios PAES de matemática que muy posiblemente entren en la M2. En este vídeo, el tema a tratar es logaritmo. Sin más, comenzamos. ¿Cuál es el valor del logaritmo de 16 en base 2? Bueno, este ejercicio prácticamente nos permite presentar la definición de logaritmo y al mismo tiempo establecer la relación con potencia, donde logaritmo de a en base b es igual a c. Esto es un equivalente a decir que b elevado a c es igual a a. Y aquí hay unas excepciones, ¿cierto? C pertenece a los reales. A pertenece a los reales positivos y B pertenece a los reales positivos menos el 1, ¿verdad? Esas son las excepciones. Entonces, logaritmo de 16 en base 2 eh, está definido y queremos saber cuál es el valor, ¿verdad? Logaritmo de 16 en base 2, esto es igual a c. Y como queremos saber el valor de c, simplemente establecemos la igualdad que establecemos acá, logaritmo y potencia, ¿verdad? Así que aquí vamos a colocar logaritmo y acá potencia. Entonces yo digo 2 elevado a qué número, a c, para que me dé 16. 2 elevado a qué número me va a dar 16. C es 4. 2 elevado a 4 me va a dar 16. Por ende, logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4. ¿Sí? Alternativa D. Si x es menor a 5 y logaritmo de 5 menos x dividido 2 en base 4 es igual a 3, ¿cuál es el valor de x? Entonces vamos a establecer lo mismo que lo anterior. Logaritmo de a en base b es igual a c. Eso es equivalente a decir b elevado a c es igual a a. Por ende, si yo digo logaritmo de 5 menos x dividido 2 en base 4, ¿sí? Eso es igual a 3. ¿Y eso cómo queda? Si establecemos la relación logaritmo-potencia, la base b, que en este caso es 4, va a quedar establecida como base de potencia, ¿cierto? Y quedaría como 4 elevado a 3 es igual a 5 menos x dividido 2, ¿sí? Claro, porque la base del logaritmo ahora es base de potencia, el resultado del logaritmo ahora es exponente de potencia, y el argumento a del logaritmo es el resultado de la potencia, ¿verdad? Entonces queda establecido de esta forma como vemos aquí, según la fórmula. Y 4 elevado a 3, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. 64 es igual a 5 menos x dividido 2. Por el inverso multiplicativo, ese 2 que está dividiendo al otro lado de la igualdad va a multiplicar. Y digo, 2 por 64 es igual a 5 menos x. 64 por 2 o 2 por 64 es 128. 128 es igual a 5 menos x, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Nos pregunta. ¿Sí? Entonces, eh, ese menos x al otro lado como positivo, 128 más x es igual a 5. Y ese 128 positivo al otro lado negativo, por el inverso aditivo, ¿verdad? 5 menos 128. 5 menos 128 es igual a menos 123, ¿verdad? X es igual a menos 123. Alternativa A. ¿Cuál es el valor del logaritmo de 2 más logaritmo de 18 menos logaritmo de 4? Para conocer este valor, tenemos que aplicar algunas propiedades de logaritmo, ¿sí? Logaritmo de
x por y en base b, ¿sí? X por y en base b, eso es equivalente a decir logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b, ¿sí? Esto se llama logaritmo de un producto, ¿ya? Ahora, si nosotros hablamos de logaritmo de x dividido y en base b, eso es equivalente a decir a logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. Y esto se llama efectivamente logaritmo de cociente. Ahora, para que esto se entienda mejor, para que las fórmulas se entiendan mejor, vamos a hacer esa operación por parte. Logaritmo de 2 más logaritmo de 18. ¿Ya? Bueno, también un dato que deben saber. Si yo digo logaritmo de 2, eso equivale a decir logaritmo de 2 en base 10. ¿Sí? Y aquí nosotros concluimos lo siguiente. Logaritmo de a es igual a logaritmo de a en base 10. Si la base no está anotada, la base es 10. ¿Sí? Por ende, el logaritmo de 2 más logaritmo de 18, la base es 10 en ambos casos. Vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Y fíjense que vamos a partir desde acá, ¿sí? Porque está desarmado, ¿sí? Logaritmo de 2 más logaritmo de 18 lo vamos a transformar a un producto, ¿sí? Entonces, logaritmo de 2 más logaritmo de 18, ¿sí? Eso es igual a logaritmo de 2 por 18, ¿ya? Y esto es igual al logaritmo de 36, ¿verdad? Porque 2 por 18 es 36, ¿sí? Así que logaritmo de 2 más logaritmo de 18 es logaritmo de 36, así que ya tenemos el primero, ¿sí? Así que vamos a colocar aquí como logaritmo de 36 menos logaritmo de 4. Logaritmo de 4. Ahora hay que aplicar logaritmo de un cociente, ¿verdad? Y esto me queda de la siguiente forma. Ahora vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí? Y de nuevo, empezamos desde aquí para formar la división, ¿verdad? Tenemos logaritmo de 36 en base 10. Recuerden que si la base no está anotada, es base 10 menos logaritmo de 4. Esto es igual a decir logaritmo de 36 dividido 4. Y eso es igual a logaritmo de 36 dividido 4 es 9. Logaritmo de 9. Resultado final, alternativa C. Logaritmo de 9, porque el 4 en el 36 cabe 9 veces. ¿Cuál es el valor de esta operación que vemos? Primero que todo, necesitamos aclarar algunos puntos importantes. Cuando nosotros tenemos una raíz de índice n de una cantidad subradical a y el exponente m, eso equivale a decir a elevado a m dividido n. Por ende, si yo tengo raíz de índice 4 de 4 elevado a 8, prácticamente yo digo 4 elevado a 8 dividido 4. Y 8 dividido 4 es 2. Por ende, esto me queda como 4 elevado a 2 y eso me queda como 16. Por ende, todo este número que nosotros vemos acá es igual a 16. ¿Sí? Ahora, esto queda efectivamente como logaritmo, logaritmo de eh, base 2. Lo voy a escribir más arriba para que eh, tengamos más espacio. Entonces, digo lo siguiente. Logaritmo de base 2 de logaritmo de base 4 de logaritmo de base 2 de 16, ¿verdad? Como argumento, ¿ya? Y bueno, vamos a ir resolviendo desde el paréntesis más interno al más externo, ¿sí?
Entonces, logaritmo de 16 en base 2. También recordar la definición de logaritmo. Logaritmo de a en base b es igual a c, lo que es equivalente a decir que b elevado a c es igual a a, y obviamente con sus respectivas restricciones que vimos en el primer ejercicio. Entonces, logaritmo de 16 en base 2. Yo diré lo siguiente. 2 elevado a qué número me da 16, eso es 4, ¿verdad? 4. Entonces, perfecto. Resolvimos el logaritmo más interno. Y digo, logaritmo de, base 4, ¿sí? Y argumento 4, porque me dio 4 aquí, ¿verdad? Y coloco paréntesis y digo logaritmo en base 2, ¿sí? Entonces, logaritmo de 4 en base 4 y todo esto en base 2. Logaritmo de 4 en base 4. Aquí hay una propiedad que nosotros debemos conocer. Logaritmo de a en base a. Cuando el argumento y la base es lo mismo, esto es igual a 1. ¿Sí? Claramente porque nosotros decimos a elevado a 1 me da a. Entonces nosotros nos ponemos a pensar, logaritmo de 5 en base 5 es 1, logaritmo de 8 en base 8 es 1, logaritmo de 4 en base 4 es 1, ¿sí? Eso se llama logaritmo de la base, ¿sí? Entonces esto de acá, logaritmo de 4 en base 4 es 1. Claro, y bueno, para que lo comprueben, logaritmo de 4 en base 4, esto es igual a c. Ahora, obviamente, con la propiedad sabemos que es 1. ¿Pero por qué? Porque, claro, 4 elevado a c para que me dé 4. ¿Sí? 4 elevado a qué número me da 4? C es igual a 1. Por ende, logaritmo de 4 en base 4 es 1. Así que esto lo vamos a dejar como 1. ¿Sí? Y perfecto. Ya resolvimos todos los paréntesis y me queda el último logaritmo. ¿Sí? Logaritmo de 1 en base 2. Esto se llama logaritmo de una unidad. ¿Sí? Logaritmo de una unidad. Significa que logaritmo de base A, logaritmo de 1 de base A, siempre va a ser 0. Entonces, logaritmo de 1 en base 5, 0. Logaritmo de 1 en base 8, 0. Logaritmo de 1 en base 10, que sería prácticamente escrito de esta forma, ¿sí? Si es base 10 no se anota, logaritmo de 1 es 0. ¿Por qué? Porque todo número, en este caso todo número elevado a 0 me da 1, ¿sí? Así que el logaritmo de 1, sea cual sea la base, siempre me va a dar 0. Recordar esta propiedad, ¿sí? Así como también recordar esta propiedad. Entonces, ya sacamos todas esas operaciones y mi resultado final fue 0. Alternativa correcta, la E. Si se considera logaritmo de 3 igual a 0,477, ¿cuál es el valor del logaritmo de 9000? Entonces podemos considerar como logaritmo de 9000 como logaritmo de 9 por 1000, donde al mismo tiempo ese 9 yo lo puedo dejar como logaritmo de 3 por 3 por 1000, ¿verdad? Claro, porque 3 por 3 9, ¿sí? Entonces, aplicando la propiedad que nosotros vimos, logaritmo de base b, o sea, cual sea la base en realidad, x por y, esto es igual al logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Y claro, en este caso, como estamos tratando tres argumentos, no hay problema si yo quisiera agregar, no sé, un por z como argumento y colocar logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b más logaritmo de z en base b. ¿Sí? Entonces, eso queda como logaritmo de 3 más logaritmo de 3 más logaritmo de 1000, ¿verdad? Sabemos que el logaritmo de 3 es
0,477, por lo que vemos en pantalla, 0,477 más 0,477 más logaritmo de 1000. Y logaritmo de 1000 es efectivamente 3. ¿Por qué? Porque aquí nuestra base, que es 10, 10 elevado a 3 me va a dar 1000. Recuerden la definición de logaritmo, o más bien la relación que hay entre logaritmo y potencia. ¿Sí? La base, que es 10 en este caso, elevado al valor del logaritmo, que es 3, 10 elevado a 3 me da el argumento. 10 elevado a 3 me da 1000. Entonces, en este caso voy a anotar 3. 0,477 más 0,477 más 3. eh, Esto me da 0,477, 0,477 más 3. Esto es igual, 7 más 7, 14, 7 más 7, 14 más 1, 15, 4 más 4, 8 más 1, 9, ¿sí? Y 0 más 0 más 3, 3. Y esto me da 3,954. Alternativa C. ¿Cuál es el valor del producto A más 2 por A menos 3 si se sabe que el logaritmo de 36 en base A es igual a 2? Entonces, logaritmo de 36 en base A es igual a 2. Eso es el equivalente a decir A elevado a 2 para que me dé 36. ¿Qué número elevado a 2 me da 36? A debe ser 6. ¿Sí? En este caso teníamos que saber la base. En este caso, la base es 6. 6 elevado a 2, 6 por 6 es 36. Ahora simplemente hay que reemplazar en ese producto de binomios. ¿Sí? Donde yo digo 6 más 2 por 6 menos 3 es lo mismo a decir 6 más 2, 8, por 6 menos 3, 3. Y 8 por 3 es igual a 24. Alternativa B. Sabiendo que k es un número real positivo menor que 1, entonces, ¿cuál es el valor de esta operación que vemos acá? Entonces, la vamos a traspasar aquí abajo, donde el logaritmo de base k, de argumento logaritmo de 10, nosotros sabemos que logaritmo de 10 es igual a 1. Claramente porque aquí la base es 10. Si no está anotado, la base es 10. Y logaritmo de la base, argumento 10, base 10, es igual a 1. ¿Sí? Recordar la propiedad que vimos, donde argumento A y base A siempre va a ser 1. Entonces aquí, argumento 10 y base 10 va a ser 1. ¿Sí? Dicho de otra forma, 10 elevado a ¿qué número me da 10? 1. ¿Sí? Por ende, nosotros dejamos entonces como logaritmo de 1, ¿sí? Por lo que nos dio acá, con base k, ¿sí? ¿Cuál es el valor de esto? Y además nos dice que k es un número real positivo, ¿sí? Menor que 1. Entonces, eh, ¿cuál es este valor? Recordemos logaritmo de la unidad, ¿sí? Recordemos logaritmo de la unidad, donde logaritmo de 1 en base A o base B, o sea, cual sea la base, ya que la base es k en este caso, esto siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 me va a dar 1, ¿sí? 10 elevado a 0, 1. Ahora supongamos la base 2. 2 elevado a 0 es 1, pero ojo que la base debe ser un número real positivo menor que 1. Perfecto. Un medio elevado a 0, 1. Un cuarto elevado a 0, 1. ¿Sí? Por ende, el resultado que nos pide es efectivamente 0. Alternativa D. Si el logaritmo de raíz de A es igual a P y logaritmo de A partido B es igual a Q, entonces el logaritmo de raíz cuarta de A por B es, bueno, logaritmo de raíz de A es lo mismo a decir logaritmo de A elevado a un medio, y eso es igual a P, ¿sí? Porque efectivamente, cuando nosotros tenemos A, ¿sí? Raíz de A, eso
es igual a decir a elevado a un medio, porque el índice es 2, ¿sí? Y el exponente de la cantidad subradical es 1, ¿sí? Y como habíamos visto en un ejercicio anterior, eh, raíz de índice n de a elevado a m es lo mismo que a elevado a m partido n, ¿verdad? Entonces nos queda efectivamente como logaritmo de raíz de a es igual al logaritmo de a elevado a un medio, y eso es igual a p. Por otra parte, logaritmo de una potencia, ¿sí? Logaritmo de una potencia, cuando yo digo logaritmo de a elevado a p, ¿sí? Eso es lo mismo que p por logaritmo de a, bueno, base 10. Entonces esto queda como un medio por logaritmo de a es igual a p, ¿sí? Y con esto nosotros ya podemos sacar muchas cosas, ¿sí? Ahora, un medio por logaritmo de a es igual a p es lo mismo a decir logaritmo de a dividido 2 es igual a p. Y ese 2 que está dividiendo por el inverso multiplicativo va a pasar multiplicando y me queda como logaritmo de a es igual a 2p. Y listo. Esto es clave, ¿ya? Para lo que vamos a ver después, ¿sí? Por otra parte, tenemos logaritmo de a partido b es igual a q, ¿ya? Y esto por lo que vimos anteriormente, voy a borrar para que se pueda notar mejor. Aquí nosotros aplicamos logaritmo de un cociente, ¿verdad? Entonces, yo digo logaritmo de a partido b es igual a q como logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a q, ¿verdad? Es igual a q. Así que, ¿qué digo con esto? Sabemos que el logaritmo de a es igual a 2p, y lo vimos acá, menos logaritmo de b es igual a q. Ahora, yo quiero saber el logaritmo de b, ¿sí? Ya sacamos el logaritmo de a, que es 2p, ahora quiero saber el logaritmo de b. Así que por el inverso aditivo, este menos logaritmo de b que está como negativo al otro lado, positivo, y me queda 2p es igual a q más logaritmo de b. Y ese q que está positivo al otro lado negativo, 2p menos q es igual al logaritmo de b. Y listo. Ya tenemos logaritmo de b, que es 2p menos q, y tenemos logaritmo de a, que es 2p. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pregunta? Esto de ahí. Eso es lo que nos pregunta. Logaritmo de raíz cuarta de a por b, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Que 2p, 2p es igual al logaritmo de a, y 2p menos q es igual al logaritmo de b. ¿Ya? Voy a borrar ahora para tener más disponibilidad en la pizarra y poder resolver lo que nos pide. Esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el valor del logaritmo de a por b de raíz cuarta de a por b? ¿Sí? Esto, logaritmo de raíz cuarta de a por b, es lo mismo a decir logaritmo de a por b elevado a un cuarto. ¿Sí? Y esto al mismo tiempo logaritmo de una potencia, un cuarto por logaritmo de a por b. ¿Sí? Bueno, si aquí no queda expresado el AB, la multiplicación, dos términos que están juntos, en este caso es multiplicación. Solamente que no es necesario anotarlo. Y claro, un cuarto por logaritmo de A por B, aplicamos logaritmo de el producto, ¿cierto? Y yo digo lo siguiente. Esto es igual a un cuarto de logaritmo de A más logaritmo de B. ¿Y qué tenemos acá? Un cuarto de logaritmo de A, que es 2p, más logaritmo de b, que es 2p menos q, más 2p menos q, ¿verdad? ¿Y esto cómo me queda? 2p más 2p, 2p más 2p es 4p. Entonces, ¿cómo queda esto? Un cuarto, 2p más 2p es 4p menos q, ¿verdad? Bajamos ese q.
Y ahora, esto queda efectivamente de la siguiente forma. Un cuarto por 4p, ¿sí? Un cuarto por 4p es 4p partido 4 menos un cuarto por q menos un cuarto de q, ¿ya? Y claro, aquí yo simplifico y digo, perfecto, el 4 se va y esto me queda como p menos un cuarto de q, ¿verdad? Alternativa D sería la correcta, p menos un cuarto de q. Y ojo, que si eso fue lo que me dio, p menos un cuarto de q, la alternativa nos sale el 1. Eso es equivalente a decir, efectivamente, p menos q dividido 4. Alternativa D.